El objetivo de esta presentación es definir integral definida por sumas de Riemann. Después vamos a ver algunas fórmulas y propiedades de la suma y de los límites. Y finalmente vemos algunos ejemplos. El concepto más importante del cálculo es el de límite. Por eso es que en el cálculo diferencial primero la derivada se define mediante un límite y se hacen algunos ejemplos de derivadas empleando la definición, y en el cálculo integral ocurre lo mismo. El concepto de integral se define mediante un límite y los primeros ejemplos lo vamos a hacer a partir de la definición, y después ya vemos cómo se calcula la integral, una integral definida sin necesidad de utilizar la definición. La idea básica de la definición de la integral definida de una función f de x desde a hasta b es la de tomar el intervalo que va desde a hasta b y dividirlo en n subintervalos, todos de igual tamaño. Este tamaño se representa por delta de x y es igual a b menos a dividido entre n. A continuación se calculan los puntos extremos de cada uno de los subintervalos mediante las fórmulas que se muestran aquí en la diapositiva, y el área de cada uno de esos subintervalos se calcula multiplicando f de x sub i por delta de x, donde x sub i es un número real que se encuentra en cada uno de los subintervalos. Al final se suman las áreas de cada uno de estos rectángulos y se obtiene una aproximación a la integral, y cuando se calcula el límite cuando n tiende a infinito, se obtiene la integral definida de la función desde a hasta b. Esto solo si el límite existe. Aquí podemos ver una representación gráfica de la definición. Los rectángulos que están pintados en azul serían la suma de la definición anterior, y se puede ver que es una aproximación al área entre a y entre b debajo de la gráfica de la función f de x y sobre el eje x. Estas son algunas propiedades de las sumatorias. Aquí hay dos ejemplos de las propiedades 1 y 2 de la diapositiva anterior. En el primer ejemplo sumamos los primeros 1000 números enteros positivos. La fórmula dice que es igual a n por n más 1 sobre 2, donde n sería igual a 1000. Reemplazando la fórmula podemos ver que dicha suma es igual a 500.500. En el segundo ejemplo estamos sumando los primeros 50 enteros positivos, cada uno de ellos elevados al cuadrado. Aquí el n es igual a 50, y reemplazando en la fórmula podemos ver que dicha suma tiene como resultado 128.775. A continuación vemos algunas propiedades de los límites. Estas se ven en un curso de cálculo diferencial. En el primer ejemplo se pide calcular por definición la integral desde 0 hasta 1 de la función f de x igual a 2x más 1. Aquí a es igual a 0, b es igual a 1, el extremo inferior y superior respectivamente de integración. Después calculamos el delta de x, que sería b menos a sobre n, es decir, 1 menos 0 sobre n. Esto es igual a 1 sobre n. Y cada x sub i, es decir, los extremos de cada subintervalo, la fórmula dice que es igual a más i por delta de x. Como a es 0, entonces sería 0 más i que multiplica delta de x, que es 1 sobre n. Esta cuenta da i sobre n. Reemplazando en la definición, donde está f de x ponemos la función que es 2x más 1. Donde está delta de x ponemos 1 sobre n. Y donde está x sub i ponemos i sobre n. Después aplicamos propiedades de la suma, distribuimos la suma en dos sumatorias. En cada una de las sumas extraemos las constantes multiplicativas, y después aplicamos algunas de las propiedades vistas arriba de las sumatorias. La suma de los primeros n números enteros positivos es n por n más 1 sobre 2, y la suma del 1 consigo mismo n veces es igual a n. Entonces, operando algebraicamente, simplificamos. Finalmente aplicamos propiedades de límites, separamos y nos queda el límite de 1 sobre n, que cuando n tiende a infinito es igual a 0, y el límite de una constante, que es igual a la misma constante,
y el resultado de la integral es 2.